Ahora sí, ¿pudiste, Lucía? Sí. No. Déjame ver para que te ponga como anfitrión. Fíjate a ver si vos podés... ¿Compartir pantalla? no, compartir pantalla podés. A ver si podés hacer las preguntas en polls. Ahí No, abajo. escuchá, Lucía, no lo tengo, el Pulse, pero además no lo vamos a usar porque ayer estuvimos Ah, comentando, o sea, nos reunimos y dijimos que va a ser medio engorroso, no teníamos aceitado el mecanismo, entonces que nos va a llevar más tiempo y capaz que no está, nos va a quedar mucho. Entonces no lo vamos a hacer. está. Entonces estamos en orden. Ah, Esperamos la hora, ¿no? Son menos cuarto. sí, 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 esperamos. Dale, yo voy a Eh, compartir pantalla mientras esperamos con la bienvenida, digamos, con los agradecimientos, ¿está? yo lo tengo para eso, pero bueno, perfecto. Ah, bueno, compartilo tú entonces, así lo Comparto yo dejas entonces, mientras. bueno. Dale. ¿Ahí se ve? Y esperamos la hora, todo impecable. Bárbaro. ¿Tenés idea de si le avisaron a los invitados? Si están... Eh, Sergio sí estaba enterado. están- Eh, Alejandro quedó en avisarle a Gustavo. a Gustavo. Perfecto. Mariana, ¿querés probar? A ver si podés, yo dejo de compartir y vos probás tu pantalla. Dale. Perfecto, perfecto. Bien de bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí se ve bien. Está. Ah, ya que yo aprovecho y me fijo esto. Está. Bárbaro. Brujo. Deja de compartir nomás que yo voy a ponerla. Listo. Lucía, ¿vos me escuchás? Perfecto. ¿Viste donde Sí, dice en integrantes Hospital de Clínicas? soy yo. Sí, ahí vos apretás ahí y creo que tenés la posibilidad de hacerme anfitrión. Mm, no, ¿No? ¿No? No no me doy apretando. cuenta. Igual no te cambia nada ahora, si no vas a... Ah, bueno, está perfecto. Yo digo porque ¿quién dirige, por ejemplo, el que levante la mano o que pida la palabra? ¿Quién va a ser entonces? Vos. Pero yo lo veo, si no soy el anfitrión, veo quién levanta la mano, Sí, veo... sí, sí. Mirás el chat y los ves. Ah, miro el chat, o sea que es a través del chat. Está. Bueno, perfecto. Sí, tranquilo que lo ves. Está. Igual pueden interrumpir con el micrófono, ¿no? Porque Sí. como... Está.
Lo otro, Lucía, ¿esto se va a grabar? Sí, Lo se tengo está que grabar. grabando. Ah, ¿se está grabando? Está. Sí, se está Entonces, grabando. entonces yo no pongo grabar. Ariel, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Faltan unos bien? minutitos todavía. Sí, Ah, excelente. 210 inscriptos tenemos. No, no los que están asistiendo ahora, ¿no? Pero digo, en total. bien. Se repite la misma historia, ¿no? Más que Sí, en los Ateneos, en los Ramblers de tu revista. sí, En todo. Y acá Arturo, sí, gracias. sí. funciona con Anfitrión. Buen día. Empezó con la ¿Cómo? cuenta que Ariel va a funcionar anfitrión de la reunión. Bien, Ariel, está perfecto. Sí. Gustavo, ¿cómo andás? Juncker ahí. Sí, sí, lo estoy viendo, lo ¿Todo estoy bien? viendo. ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien. Muy bien. Un momento. Esperamos. ¿Te parece empezar bien en hora o damos algunos minutos de tolerancia? Como 1 minuto de tolerancia. ¿Uno? Sí. Ah, No, vamos a empezar en hora. Igual le tenemos de poquitos minutos para empezar. No tenemos ninguna actividad después, con lo cual tenemos flexibilidad para la finalización, pero la idea es puntualidad en las actividades. perfecto. Veo que está Sergio también ahí. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Todo bien? Sergio, ponete con el video, así vemos a los panelistas. Lucía, quedamos que vos, en algún momento, si hay preguntas, vos recabás la opinión de la gente, digo, las barritas y eso. No, no, eso no corre, Ariel. Vimos que no Bueno, estaba muy aceitado y no lo vamos a aplicar. bueno, para la próxima entonces. A la próxima, sí. Hubiera estado bueno, pero parece que... Diego es el que sabe bien y nunca nos pusimos a aceitarlo, a ejercitarlo entre todos, ¿no? Sí. Silenciar mi teléfono. No, Sergio Puyo. sí, pero acá, pero no por la computadora. A ver, una cosa, vamos a ser bien estrictos con los tiempos. Arturo, ¿tu caso es el primero? ¿Cómo? ¿Vos empezás? Sí, yo empiezo. Vamos a hacer que tenemos media hora para cada uno. Sí. Vamos a ser súper estrictos con los tiempos para que todo el mundo pueda... Sí, pero no. Sé que ha habido un intenso trabajo de preparación de los casos. Voy a silenciar los micrófonos de todos. Después cuando vayan a hablar, cada uno, ahí te silencia Arturo, pero cuando vayas a hablar, te debe silenciar, porque había mucho ruido de fondo. Sé que ha habido mucho trabajo en la preparación, también en escoger los diferentes casos, muchas imágenes, realmente quedé muy conforme. No, ahora, digo, estrictamente no conozco los casos, lo cual es más lindo, solo algunos detalles que se filtraban. Y bueno, ya somos 20 participantes, pero en punto, así bien en punto, empezamos. ¿Quién presenta tu caso, Arturo? Mariana Martino. Bien.
Ya está todo. Creo que falta David nomás. No sé si está David por ahí. Pero... Ah, David. Yo estoy acá. Está, perfecto. Mariana también está. Hola, buen día. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Veo al amigo Sergio Burgues. Hola, Sergio. Está silenciado. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, vos sabés que estamos con problemas porque estoy con el celular, pero no logro en la computadora, ¿no? Que es... No inicia nada. ¿Y cómo vuelvo a...? Tuvimos un buen número, el dispositivo que creo que, no sé si Lucía o Valeria colocó ahí, un muy buen número de colaboradores, de sponsors para este simposio, para esta jornada, y creo que si no hubiera estado la epidemia en el medio, hubiera habido más, hubo gente que fue más difícil de contactar. Pero bueno, estamos muy agradecidos porque podrían, ninguno dijo, como es virtual no colaboro. Al contrario, creo que tenemos más sponsors que otros años. Así que bueno. Yo creo que tengo que poner esto de compartir pantalla. Sí, acá están. Ahí creo que está liberado para... No sé si es desde la computadora de Mariana. S402-456. Ahí va, es distinta a la mía, por eso yo no puedo. Ariel, Sí. ¿está viendo la placa inicial de los sponsors de mi computador? Sí. ¿Sí? Sí. Está. ¿Y Por cómo? eso es personal, yo no me di cuenta. Pero acá no me permite entrar. Pero intentá entrar de acá vos. A ver si podemos. Sergio, ¿no te pide una versión nueva de Zoom? Sí, la instalé ayer y ahí no te abre empezaron mis problemas. con la clave y la contraseña de la reunión no te abre. No me abre en la computadora, imposible, no sé qué. Caramba. Selecciona las preguntas que se pueden mandar exclusivamente de forma escrita. Y yo las selecciono y se las paso a ustedes. Entonces recordamos que dentro de la media hora que tiene cada grupo, hay que dejar un tiempo para preguntas al final o en el medio, como quieran. ¿Está Soledad Murguía por ahí también? ¿Está Soledad? Sí, está Soledad. Sí, está. Casi recién conectar. Ahí está, a ver, en la ID de la reunión, ¿cuál le habíamos dicho? 406. ¿Cómo fue que te dije? No me podría acordar. A ver. Pero vas a entrar desde vos y me vas a quemar a mí. No, pero acá, 402, y entrás vos acá con esto. Claro, pero si es tu mail, no sé cómo es. Me parece que- Bueno, Arturo, bueno, Mariana es la que empieza. Sí, para que... Mariana, ya para compartir pantalla. Voy a decir algunas palabras nada más. ¿Te parece? Arturo, antes que empieces, le comento a Sergio que la inscripción a esta reunión es con mail. Lo hicimos para que no se metieran hackers en la reunión. Entonces, cada uno tiene su ingreso, digamos, con su mail identificado. Por lo que no sé con quién estabas hablando, por eso. No, yo estoy con Yamel al lado. Ah, ok.
pero igual tengo problema con el Zoom. Yo hice el link de la inscripción en el mail y todo, pero no logro entrar por el Zoom. Hay un tema con la versión de Zoom, ya la actualicé y empezaron mis problemas. Sí, que se pidieron que se actualizara y bueno, no sé. Sí, se entra a través de Facebook, ahí entran todos los problemas y ni para adelante ni para atrás, porque ayer me pasó en un Zoom de Comeca también. Bueno, doctor yo Arturo, les paso escucho. tiene la palabra. Voy a silenciar a todos. Permiso. Bueno. Y Arturo, vos desilenciate. Bueno, Ahí. bárbaro. Buenos días. Vamos a comenzar la mesa de casos clínicos. Junto con el doctor Álvaro Nigemeyer y el doctor Alejandro Cuesta vamos a coordinar esta mesa de casos clínicos. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros panelistas invitados, el doctor Sergio Burgues y el doctor Gustavo Juncker. Ellos son expertos cardiólogos clínicos, así que va a ser un placer escuchar sus comentarios y sus opiniones durante la discusión y el análisis de los casos. El formato que vamos a llevar, los casos son bien diferentes entre sí, pero el formato va a ser muy similar, es decir, va a haber un relato de la anamnesis y del examen físico, se va a mostrar una imagen de algún examen complementario que pueda ser útil para el diagnóstico. A continuación le vamos a pedir a nuestros panelistas que hagan comentarios desde el punto de vista diagnóstico, o consideraciones desde el punto de vista diagnóstico. Después vamos a seguir con otros exámenes que puedan ser de utilidad, y volvemos a pedirles a ellos que hagan consideraciones desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista terapéutico. Y por último se cierra el caso con una actualización o con una breve reseña basada en la evidencia disponible sobre el manejo de ese cuadro clínico en particular. Arturo, presentadores, sí. Si terminaste, no solo recordar ahí a todos los que estamos acá, ya somos 36, que Sí. las preguntas las hagan por chat. No va a Sí, funcionar eso iba a decir, a mano. Y yo las filtro, las administro y se las paso a ustedes. Perfecto, perfecto. Los presentadores son la doctora Mariana Martino, asistente del Centro Cardiovascular Universitario, la doctora Natalia Nobile y el doctor David de Sosa, ambos residentes del Centro Cardiovascular, y va a estar también la doctora Murguía apoyándonos o ayudándonos en cuanto al manejo del chat para poder ordenar, y el profesor Durán también, ordenar el chat para transmitirle a nuestros panelistas las dudas, preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Así que creo que no me olvido de nada. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la doctora Martino pueda comenzar el primer caso clínico, presentar el primer caso clínico de la mañana. Adelante, Mariana. Muy bien. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se compartió bien la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Buenos días a todos. Este es el primer caso clínico de la jornada. Se trata de una paciente de 57 años, sexo femenino, ex profesora de educación física, que tiene como factores de riesgo cardiovascular el ser tabaquista con un índice PACIAR de 32, bronquítica crónica y sin diagnóstico espirométrico de EPOC. Es dislipémica, está en tratamiento con atorvastatina 10 miligramos día. Tiene como antecedentes personales un linfoma de Hodgkin diagnosticado a los 18 años, por lo que recibió quimioterapia y radioterapia y fue esplenectomizada. Actualmente tiene un hiperparatiroidismo primario de reciente diagnóstico. Consulta en la Policlínica de Cardiología con el motivo de una valoración preoperatoria por una histerectomía por un cáncer de cuello uterino en estadio 1A.
Ella refiere en el interrogatorio una disminución de su capacidad funcional con una disnea de esfuerzo clase funcional 1 o 2 de un año de evolución, sin otros síntomas en lo cardiovascular. Al examen físico se encontraba lúcida con un buen estado general, en lo pleuropulmonar MAP positivo bilateral sin estertores, a nivel cardiovascular central un ritmo regular de 75 ciclos por minuto, sin R3 ni R4, con un soplo sistólico eyectivo con una intensidad 3 en 6, máxima auscultación en foco aórtica y un R2 disminuido. En lo cardiovascular periférico, el sector arterial, presión arterial de 120/70, pulsos presentes bilaterales y simétricos, y el sector venoso nada a destacar. Contamos con el electrocardiograma de la valoración preoperatoria, que pido disculpas, no es el mejor, lo voy a leer un poquito. Tiene un ritmo sinusal de 75 ciclos por minuto, con una onda P y un PR normal, un eje eléctrico medio que se encuentra en 60 grados, un QRS que es fino, y no se puede apreciar bien, pero impresiona que tiene criterios de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda. Tiene también trastornos de la repolarización, y con unas T un poco acuminadas, y a nivel de ABL una T invertida que se puede visualizar. Debido entonces a los hallazgos clínicos y ante una sospecha clínica de una estenosis aórtica significativa, se decidió solicitar un ecocardiograma Doppler. En este primer video lo que observamos es una ventana, un eje largo paraesternal, en el que se puede apreciar un ventrículo izquierdo que es hipertrófico, con sectores de ecogenicidad aumentada, que pueden corresponder a calcificaciones, aquí a nivel del anillo mitral, a nivel de lo que se correspondería a la topografía de la mitroaórtica, la raíz de la aorta y las valvas aórticas engrosadas con una apertura que se ve visualmente disminuida. En este siguiente video de este lado, vemos un eje apical 4 cámaras, en el que también visualizamos lo que correspondería con calcificación del anillo mitral, una dilatación de la aurícula izquierda, y un ventrículo izquierdo que a nivel sectorial impresiona una motilidad conservada, una FEBI que podemos presumir es normal. Aquí observamos un eje corto a nivel de la base, en el que observamos a nivel central la válvula aórtica, que impresiona que es una válvula trivalva, y también se aprecia calcificación, engrosamiento de las valvas con calcificación y una apertura que está disminuida. En estas imágenes lo que observamos es un Doppler pulsado a nivel del tracto de salida, donde vemos el BTI del tracto de salida, y en la siguiente imagen, un Doppler continuo en el que se observa el gradiente transvalvular con una velocidad pico más o menos en 3 metros por segundo. El informe del ecocardiograma nos dice que es un ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica, con un diámetro diastólico del BI de 42 milímetros, con una FEBI que está estimada en 65%, un patrón de relajación prolongada, con una relación prima de 11, una aurícula izquierda que se encuentra levemente dilatada, con un volumen de 36 mililitros metro cuadrado, y una presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 30 milímetros de mercurio. Con respecto a lo valvular, nos dice que tiene una válvula aórtica trivalva calcificada con una apertura reducida. El área estimada por planimetría, valorada por planimetría, es de 0,8 centímetros cuadrados, área por ecuación de continuidad 0,82 centímetros cuadrados, y indexada por superficie corporal de 0,47 centímetros cuadrados metro cuadrado, con un gradiente máximo de 38 milímetros de mercurio y medio de 24 milímetros de mercurio. Un volumen latido estimado en 32 mililitros metro cuadrado, coeficiente de obstrucción de 0,28, un tiempo de aceleración de 90 milisegundos, una relación tiempo de aceleración sobre tiempo eyectivo de 0,29, con una insuficiencia valvular aórtica también de grado leve asociada.
La válvula mitral con calcificación del anillo, como vimos, sin insuficiencia significativa. Entonces, el ensuma de este ecocardiograma dice: doble lesión valvular aórtica, predominio de una estenosis severa, con perfil de bajo flujo, bajo gradiente y FEBI conservada. Les dejé aquí entonces un poquito para reiterar las mediciones: el área estimada en 0,82, 0,47 indexada por superficie corporal, con un gradiente medio de 24, con un volumen latido que es de 32 mililitros metro cuadrado, un coeficiente de obstrucción de 0,28, y a recordar la FEBI conservada. Con este ecocardiograma regresa a la consulta policlínica, y lo que nos planteamos, y les planteamos a los panelistas, es: dado los hallazgos ecocardiográficos y a la clínica de la paciente, ¿es realmente una estenosis aórtica severa? ¿Solicitarían otros estudios para valorarla? Bueno, no sé, Sergio, Gustavo, ¿qué comentarios les merece el cuadro clínico o lo que ustedes quieran opinar? No sé si quiere hablar Sergio. Sí. Okay. Está silenciado, Sergio, como quiera. No, digo, parece una estenosis aórtica severa, sí. De bajo flujo paradójica, tiene función normal. Es una estenosis aórtica severa. Esta mujer claramente tiene 2 cirugías por delante, o bueno, por lo menos tiene que solucionar 2 problemas. La única duda que me genera es la aorta, cómo estará por su radioterapia previa, de hace muchos años, pero para resolver la conducta definitiva, de repente, no sé si alguna imagenología de la aorta podría ser de valor. La ecografista no vio nada en la pared de la aorta, pero es la única duda que me queda, digo, pero me parece que tiene 2 cirugías por delante, y no sé si los datos de la ecografía transtorácica parecen bastante claros, no ofrecen muchas dudas, y hay que resolver qué intervenimos primero y cómo lo intervenimos. Eso como primera aproximación, digamos, ¿no? Perfecto. Perfecto. Sergio, ¿algún comentario? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. No, es claro que la estenosis aórtica es severa y con bajo flujo paradojal por los datos que Mariana mostraba. Tiene calculado el stroke volumen y cae en ese grupo, o sea que tiene bajo flujos, pero bajo gradiente, digo, por bajo flujo con FEBI conservada. Y la paciente parece estar sintomática por lo que se refiere en la historia. Algo de disnea tiene, por lo tanto, uno ahí está en un problema porque tiene por delante una cirugía, ¿no? Ahora, me gustaría un poco ahondar en el tema de la cirugía, porque, ¿qué pasa? Esto es un problema, tener una estenosis aórtica para enfrentar una cirugía no cardíaca siempre es un problema para el anestesista y todo el equipo. Pero no todas las cirugías son iguales, por eso me gustaría saber estrictamente qué le van a hacer en ese displasia del cuello que tiene, porque la cirugía ginecológica, así en su conjunto, no es una cirugía de alto riesgo, en principio es de mediano riesgo, y si el procedimiento que le van a hacer es menor, yo tengo acá frente a mí un cuadro, por ejemplo, en realidad podría ser hasta de bajo riesgo. Pongo un ejemplo, un cono lip sería una cirugía de bajo riesgo, no. Por lo cual, capaz que me adelanto un poco, pero invertir y someter la cirugía cardíaca para después hacer una cirugía ginecológica con el riesgo infeccioso y hemorrágico y todo que eso tiene, habría que valorar muy bien con el ginecólogo cuál es el procedimiento que se plantea realizar. Perfecto. Sí, sí, nosotros hicimos la consulta con el ginecólogo. Contaba de Mariana más o menos lo que dijo la ginecóloga. Sí, el planteo en realidad es un carcinoma invasor con que el borde de la biopsia pasaba por los márgenes, entonces en vez de, si bien se pueden hacer conizaciones en estos casos, como pasaba los márgenes el carcinoma invasor, se plantea como opción y como plan principal la histerectomía.
Ese sería el planteo. Tiene una resonancia abdominopélvica que no mostraba extensión, entonces, bueno, se podía igual plantear, pero en principio el planteo de resolución de su patología oncológica ginecológica es la histerectomía. Bien. No, yo me aparto un poquito de la patología aórtica, que no habría mucha discusión, sino que quería insistir en las complicaciones que vamos a enfrentar, ¿no? En cualquier escenario que hiciéramos. Si hacemos el escenario primero solución de la valvulopatía para después lo ginecológico, ahí estamos enfrentados a un escenario de sangrado perioperatorio, porque va a estar anticoagulado con una prótesis mecánica, riesgo infeccioso sobre la prótesis recién implantada, y además la demora que le implica hasta resolver lo ginecológico para que esté primero resuelto lo valvular. El otro camino que podría seguirse, no quiero adelantarme mucho, sería operarla de una cirugía que ginecológicamente no es de alto riesgo, sería bajo a mediano riesgo, en una estenosis aórtica que está en un grupo que no es del más alto riesgo, ¿no? Gradientes bajos, función normal, paciente joven, poco calcio, uno la asimilaría más a una estenosis moderada que una severa, o por lo menos muy lejos de la muy severa, pero lo seguimos conversando. Claro, sí, a nosotros, sí. Digo, para ir ordenando esto, van 18 minutos, o sea, quedan 12, hay 56 participantes. El doctor Alejandro Cuesta plantea, ¿cómo se explica con fe conservada que sea un gradiente tan bajo? Y a ver si alguno de ustedes le puede explicar eso, y seguimos, porque y media en punto presentamos el segundo caso. Sí, existe una entidad, ¿no?, que no es muy frecuente, pero que es, que es una situación de estenosis aórtica con FEI conservada y con gradientes bajos, porque el volumen que eyecta el ventrículo es un ventrículo pequeño, y el volumen es bajo y no tiene, digamos, lo suficiente como para levantar gradientes. Igual nosotros nos generó mucha duda, porque esta es una mujer bastante joven, profesora de educación física, que no tiene el perfil, ¿no?, que no era el perfil de un bajo flujo, digamos, con FEI conservada. Entonces nos generó cierta duda por ese lado. Y por otro lado, era una fumadora, tenía síntomas, una disnea que no era muy importante, o sea, nos generó también duda en cuanto a la vinculación de los síntomas con la estenosis aórtica. Si realmente era severa o no, porque uno de los, digamos, errores que uno comete cuando asume que esto es una estenosis severa, es justamente estar digamos, pensando que es severa cuando en realidad es moderada, ¿no? Cuando hay bajos gradientes. Entonces, bueno, dado esas dudas, nosotros fuimos a complementar con otros estudios, ¿verdad? Así que, bueno, como había nombrado Gustavo, como se había mencionado previamente, solicitamos otros estudios. Así que seguí, Mariana, entonces. Muy bien. Bueno, dado entonces lo que explicó Arturo, los hallazgos que bueno, no se condicen con el patrón o las características de esta paciente en este perfil hemodinámico de la estenosis aórtica, y la necesidad de resolución de su patología oncológica, decidimos solicitar una tomografía para valorar el calcio a nivel de la aorta y de la válvula aórtica. Una pregunta, ¿esta mujer qué índice de masa corporal tiene? ¿Es una mujer grande, chica? 1,74. Pesa 64 kilos y mide 1,69. Sí, porque lo de la valvulopatía indudablemente debe estar vinculado a su radioterapia previa, que eso acelera todo el proceso aterosclerótico y degenerativo de la válvula, y capaz que tiene un corazón pequeño, de masa corporal es pequeño, ¿no? Claro, sí. Y nosotros vinculamos la radioterapia previa que recibió hace más de 30 años, por ese linfoma a nivel del mediastino, y que ahora tiene un diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. Entonces se le realizó la tomografía, que voy a pasar un poquito
rápido para que tengan un panorama. Y acá vamos viendo un poco que ya a nivel de los vasos aparece calcio, a nivel del callado aórtico también. A nivel de la válvula. Se me pasó. Se ve también ahí a nivel de las coronarias. Ahí. Acá en realidad se ve un poquito más claro. Se ve acá el calcio localizado a nivel del anillo aórtico. Acá también, esta es lo que observamos, los puntos blancos vendrían a ser lo que se corresponde con el calcio. Acá se ve bien lo que veíamos en el eco también, el calcio a nivel del anillo mitral. Y bueno, el score de calcio calculado en esta paciente fue 941. Sabemos que el punto de corte que se utiliza es diferente en hombres y en mujeres. Para las mujeres, para una estenosis aórtica probablemente severa, el punto de corte del score de calcio es mayor a 1200. En este caso nos dio 941, o sea que es menor. Cuando es menor de 800, en las mujeres es una estenosis aórtica severa improbable. Decidimos también solicitar otros estudios por los síntomas que presentaba la paciente. Le realizamos una ergometría que fue anormal porque la paciente presentó disnea, o sea, una ergometría limitada por síntomas, ¿no? Que fue disnea, una carga de 4.2 METs, sin presentar alteraciones del STT ni arritmias, y el comportamiento de la presión fue normal, pero sí presentó disnea. Y se le decidió solicitar también un BNP cuyo valor es de 170, que es bajo, o bueno, por lo menos nos inclina más hacia que pueda haber algo respiratorio. Disculpame, ¿le hicieron espirometría? No. No. Le hicimos tomografía. En realidad, junto con la tomografía para valorar el score de calcio, se le realizó una adquisición de los pulmones, y a nivel pulmonar se veía densidades diferentes, un patrón parchado, que podría corresponder con áreas de atrapamiento, por lo que se le solicitó a la paciente una tomografía de alta resolución para valorar bien el parénquima pulmonar, y tiene pendiente la espirometría, que no teníamos hasta el momento. Una pregunta que quiero hacerle a Sergio y a Gustavo. Si ellos... Sí. Sí, justamente eso. Vamos a dedicarlo a los últimos, creo que este es el diapositivo más importante que puso Mariana ahí. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos a responder esas 2 preguntas con tus panelistas, por favor. Perfecto. Sobre todo si ellos hubieran enfocado desde el punto de vista diagnóstico por otro lado, o qué hubieran hecho desde el punto de vista diagnóstico o terapéutico, digamos. Con todos los datos disponibles, si necesitan más exámenes, o podrían resolver, digamos, o sugerir al anestesista determinada conducta en cuanto a la cirugía de una, o de la valvulopatía, o alguna intervención en la valvulopatía, o la cirugía ginecológica. A mí me llama la atención la baja capacidad funcional de la mujer, ¿no? Con un BNP relativamente bajo. Una mujer que aparentemente es deportista, ¿no? Es profesora de... Sí, es deportista. Yo he hecho 4 METs en ergometría, es raro, ¿no? Por eso pregunté lo de la espirometría, porque podría haber tenido un comportamiento... Es una fumadora de toda la vida. Sí, por eso pregunté lo de la espirometría, digo, para explicar un poco por qué tiene tanta limitación en su capacidad funcional. Capaz que está pesando en su disnea más lo respiratorio que su cardiopatía valvular. Y resumiendo, creo que con el contexto que tenemos, si está en un centro apropiado y hablamos con el ginecólogo, me dice que le va a hacer una histerectomía y la puede operar, bueno, en las condiciones ideales, monitorizada, con monitoreo hemodinámico, etc. Capaz que me animaría por todas las consideraciones que hizo Sergio, además, con respecto al sangrado, la válvula mecánica que le van a poner, pues es una mujer joven. Capaz que me animo a operarla primero de lo ginecológico y después resolver lo de la válvula, ¿no?
Perfecto. Como primera aproximación, me parece, ¿no? Arturo. Perfecto. Sí. Sí, me adhiero, insistía en eso porque más allá que si teóricamente nosotros la pensamos, decimos, bueno, indicación de la valvulopatía quirúrgica tendría, no está en el grupo de mayor riesgo. Es una bajo flujo paradojal, que no son de la de más riesgo, incluso algún autor de peso las asimila a la estenosis moderada. Tiene un BNP bajísimo, que ahora voy a hacer una acotación sobre eso, no tiene alteraciones del ST. Pienso que es más el riesgo de someterlo a una cirugía cardíaca previa y el retraso que va a someter eso para la patología oncológica, que intentar convencer al equipo anestesiológico que la opere así de lo ginecológico, que además no es de alto riesgo, insistía, es de mediano a bajo riesgo. Hoy día hacen histerectomías vaginales que tienen bajo riesgo también, Claro. o sea que se podría. Y quería aportar otra cosa, en las estratificaciones de riesgo peroperatorio canadienses, que están ahí relativamente nuevas, uno de los elementos que predice más es el BNP, y un BNP preoperatorio bajo estaba diciendo que tiene bajo riesgo de eventos posoperatorios. Con lo tanto, este BNP que ya le hicimos para la válvula también nos daría un escenario de bajo riesgo para la cirugía no cardiológica. No sé si me explico. Sí. Esas guías no consideran, no consideran ningún estudio de estrés ni nada, simplemente ProBNP y troponina. Exacto. O sea que nos serviría esta evaluación que ya le hicieron bárbaro para convencer al anestesista que tendría un bajo riesgo de complicaciones perioperatorias, que es la cirugía ginecológica. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si pasamos a una breve reseña ahí. Tiene que entrar en 2 minutos, Arturo. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, la conducta que adoptamos fue lo que dijeron, enviarla a realizarse la cirugía oncológica con las recomendaciones por su valvulopatía al equipo de anestesia. En realidad esto es para repasar un poco sobre el perfil hemodinámico de esta válvula, de esta valvulopatía, que bueno, ante la sospecha de una estenosis aórtica por la morfología, vamos a valorar la velocidad y el gradiente. Cuando el gradiente es menor a 40 milímetros de mercurio, vamos a valorar el área. Si el área es menor a 1 centímetro cuadrado, como en este caso, vamos a ir a excluir errores de medición que puedan subestimar el gradiente o el flujo o el área valvular. Esto es importante porque uno de los principales problemas es la medición del diámetro del tracto de salida. Eso está dentro de la ecuación de continuidad, está dentro de la estimación, de la valoración del flujo, por lo tanto arrastra errores. Además, cuando utilizamos el diámetro, hacemos asunciones geométricas, todo esto conlleva determinados errores y hay que ir siempre a revalorarlo. En el caso de que se excluyan los errores, definimos el estado de flujo. Si el estado de flujo es bajo, como en este caso, que se define el punto de corte menor o igual a 35 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, vamos a valorar la FEBI. Si la FEBI es mayor o igual a 50%, las guías de valvulopatías del 2017 de la Sociedad Europea plantean un abordaje integral, en el que se incluyen criterios clínicos, en los que aparecen los síntomas típicos que no se explican por otra causa. En los pacientes añosos, como vimos el perfil de este tipo de valvulopatía aórtica severa, es en los pacientes añosos, mayores de 70 años. Ventrículos izquierdos que son hipertróficos, por lo general asocian hipertensión arterial. La reducción de la función sistólica longitudinal a través del strain, un gradiente medio que se encuentra entre 30 y 40, medido con una presión arterial adecuada. Cuando el área valvular es menor o igual a 0,8, también nos orienta a que es una estenosis aórtica grave en realidad, y el flujo estimado en estos casos, considerando el BTI a través de métodos como por ejemplo el ecocardiograma transesofágico tridimensional, o valoración de flujo a través de resonancia. Y lo que hicimos en este caso, que fue la determinación del calcio por TAC multicorte, en lo que ahí vemos los puntos de corte, en el que, como dijimos, una estenosis aórtica probable en varones va a ser mayor o igual a 2000 unidades Agaston, y en mujeres mayor a
mayor o igual a 1200, e improbable en varones menor a 1600 y en mujeres menor a 800. En este caso recordamos que estaba en 941 el score. Entonces, también lo que nos dice la guía con respecto a la recomendación quirúrgica de esta valvulopatía es que debe considerarse la intervención para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica de flujo y gradiente bajo, siempre y cuando sea, y FEBI normal, siempre y cuando sea una confirmación meticulosa de la estenosis aórtica grave. Entonces, bueno, nos vamos a ir de nuevo a valorar y a tratar de pesquisar todos los errores que puedan haber y los datos que nos puedan aportar para inclinarnos hacia qué tipo de, si es una estenosis aórtica severa realmente o no. Bueno, Marian, muchísimas gracias. Uno tiene la sospecha que la disnea, si llegara a operarse esta mujer de aórtica, la disnea va a persistir. Pero no quiero ser estricto con el tiempo, en honor, por respeto a los demás compañeros, así que no sé si le doy la palabra al doctor Álvarez Meyer o a la propuesta. Deja de compartir tu pantalla, Mariana. Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Sergio y Gustavo por acompañarnos, que los estamos exprimiendo. Bueno, Natalia, vamos a ir derecho al caso clínico. Adelante, Natalia, que no sé si está compartiendo. Bien, comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos a silenciarnos todo, por favor. Lo voy a hacer yo. Bueno, para seguir entonces con la serie de casos clínicos a presentar hoy, vamos a presentar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Bueno, el siguiente caso se trata de una paciente de sexo femenino de 79 años, hipertensa como único antecedente, en tratamiento con enalapril 20 miligramos cada 12 horas. La paciente consulta en el servicio de emergencia por un cuadro de dolor torácico, retroesternal, opresivo, que aparece frente a una situación vital estresante, que es muy intenso, que dura aproximadamente 30 minutos y simultáneamente. No presenta variaciones y se acompaña de náuseas, sudoración y mareos. Al ingreso en emergencia, la paciente se encontraba lúcida, eupneica, con una presión arterial de 150-80 milímetros de mercurio, saturando el 97% al aire. A nivel cardiovascular, tenía un ritmo regular de 70 ciclos por minuto, no se ocultaban soplos, no tenía ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular ni edemas de miembros inferiores. A nivel pleuropulmonar, tenía presente viral y no estaban estertóricos ni húmedos. Se realiza entonces un electrocardiograma inicial que se presenta en esta diapositiva, que tiene un ritmo sinusal de aproximadamente 80 ciclos por minuto, con una onda P y un PR que son normales, un eje eléctrico medio normo posicionado aproximadamente a 0 grados, un QRST fino, y lo que resalta principalmente es las alteraciones de la repolarización dadas por una inversión difusa de la onda T y un intervalo QT que es normal. Entonces, acá es donde surge la primera pregunta del panel: ¿qué diagnóstico clínico plantean y cuál sería la conducta a seguir? Bueno, entonces es una paciente con factores de riesgo que tiene un dolor torácico con las características que comentó Natalia y un electro con alteraciones de la repolarización de cara anterior. No sé, ver Sergio y Gustavo si quieren hacer algún comentario de cómo seguirían con ella. Parece un síndrome coronario agudo sin ST, ¿no? Tiene un patrón de toda la cara anterior, lo cual ya lo coloca en un grupo de alto Con riesgo. electro de vuelta, si quieren. Sí. Me quedaba la duda. B2 se ve solamente un complejo. B2 pero... hay un complejo y no B4. Sí. Y me parece que la conducta obviamente va a ser invasiva precoz, ¿no?
con ese electrocardiograma, la situación clínica que cuenta la mujer parece bastante clara. Digo, no creo que genere muchas dudas desde el punto de vista de diagnóstico y conducta, ¿no? Había que hacer biomarcadores, pero creo que no me cambiaría la conducta en cuanto a qué es lo que haría. Bueno, Sergio, ¿y alguna consideración de este caso clínico antes de seguir? No, estoy de acuerdo, cortito con Gustavo, por frecuencia incluso y por el cuadro clínico, en principio síndrome coronario sin ST, después todos los otros diagnósticos diferenciales entrarían en segundo término descartado esto, porque si no entraríamos en la rareza. Tiene lo que llama la atención que tiene alteraciones del ST que podrían exceder a un territorio, porque tiene toda la cara anterior, pero también tiene cara inferior y tiene cara lateral, pero eso iría en segundo término. El doctor Rivara plantea si no puede ser un Takotsubo. ¿Qué opinan? Y bueno, por eso digo, pero sería de segundo término, porque por frecuencia estoy obligado a plantear síndrome coronario en esta paciente, ¿no? Sí, claro. Primero ver la anatomía coronaria y después vemos, pero me parece que la conducta es invasiva precoz igual. No cambia la conducta, me parece. Sí es una probabilidad alta, pero obviamente, como dice Sergio, por frecuencia hay que determinarlo anatómicamente eso, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, sigamos, Natalia. Bueno, se planteó entonces como diagnóstico clínico, como se dijo, síndrome coronario sin elevación de T, y se decidió en esta oportunidad continuar con la estratificación del riesgo. Se solicitan entonces exámenes de sangre, de lo cual destaca un hemograma, que tiene alteración, una función renal normales, y una curva de troponinas que es positiva y en ascenso, con un valor inicial de 702 para un valor de corte menor a 100, y una segunda muestra a las 6 horas de la primera de 1279 picogramos por mililitro. Esto venía después, perdón. Entonces ahora, en base a los resultados obtenidos, ¿cuál sería la conducta a continuación? No, yo quería hacer una consideración. Sé que preguntaron ahí por el tema del ecocardiograma. Creo que ni el ecocardiograma ni las troponinas me impedirían hacer el estudio invasivo, porque la clínica es muy clara y creo que esta mujer no se puede ir de alta sin conocimiento anatómico de las coronarias. Puede hacerse una disquisición, obviamente, si se ve algo distinto en la ecografía, pero me parece que la conducta primaria no cambia en cuanto a la resolución. Creo que es indudable que más allá, aunque las troponinas iniciales se hubieran dado bajas, creo que no me hubiera cambiado la conducta, porque no le daría el alta de ninguna manera sin estudio anatómico. Bien, ¿seguimos? Sí, adelante, Natalia, sí, de acuerdo con Gustavo. Bien. Entonces, como se discutió, se decidió continuar con una conducta invasiva, realizó una coronariografía de urgencia con planteo de infarto sin elevación del ST. Acá podemos ver las imágenes. Esta es una cateterización selectiva de la arteria coronaria izquierda en proyecciones craneales, donde podemos ver que no hay lesiones angiográficamente significativas. Acá están las proyecciones caudales de la coronaria izquierda, donde también vemos que no hay ninguna lesión geográficamente significativa. Y la cateterización selectiva de la coronaria derecha, sus diferentes proyecciones, donde podemos ver una lesión que fue catalogada como leve a nivel de tercio distal. Entonces, dado la ausencia de lesiones coronarias angiográficamente significativas, se decidió realizar una ventriculografía. Esta es la imagen de la ventriculografía en proyección oblicua derecha, donde se puede ver claramente la aquinesia de los segmentos apicales y medios con la hipercontractilidad de los segmentos basales. Bueno, como que el doctor Rivara tenía razón en sospechar. Yo creo que todos sospechamos siempre el Takotsubo,
y sobre todo cuando un caso se presenta que uno piensa, bueno, este tiene algo de diferente. Pero creo que lo que queremos transmitir es que ante una paciente con dolor, con factores de riesgo, con angor típico de reposo y con alteraciones isquémicas en el electro, cuando el cuadro clínico es de alto riesgo, tenemos que priorizar conocer la anatomía coronaria, que fue un poco en lo que creo que todos los panelistas estuvieron de acuerdo. Y luego, con este resultado podemos seguir hablando. No sé, vos cómo seguirías, Sergio, con esta paciente, cuando el hemodinamista te llama y te dice, mira, tenía las coronarias sin lesiones significativas y esta ventriculografía compatible con Takotsubo. No, bueno, ahí está confirmado el caso y un poco la sospecha inicial, pero como vos decías muy bien, lo que no le puede faltar es la anatomía coronaria, porque sería una omisión enorme omitir una coronariopatía severa para intervenir. Y bueno, este diagnóstico es un diagnóstico secundario, habiendo descartado la coronariopatía. De hecho, incluso la coronariopatía puede coexistir con el Takotsubo, o sea que tenemos que ver la anatomía coronaria. Y bueno, respecto al tratamiento, no sé si tratamiento o de estudios, decías vos, Álvaro. Sí, faltarían algunos estudios, ¿no? Sí, pero el caso está completo. Si uno quisiera después en forma académica, bueno, el seguimiento de la recuperación de la alteración de la motilidad y podría completar incluso hasta con una resonancia si quisiera ver la ausencia de fibrosis, realce, etcétera, pero para el diagnóstico estamos claros con lo que tenemos hasta acá. Bueno, perfecto. Seguimos, Natalia, entonces. Bien. A ver, el doctor Rivara había pedido la palabra, no sé si querés comentar algo. Álvaro, tenés que desilenciarte y después Diego. Tenemos 15 minutos. Sí, Ariel, buen día para todos. No, cortito, estoy de acuerdo, por supuesto, con la conducta. Cada vez que uno ve esto y piensa el diagnóstico inicial y diferenciales, tiene que descartar la enfermedad coronaria. Pero yo lo que quería destacar era del electrocardiograma. Tiene 3 o 4 elementos que hacen sospechar fuertemente un Takotsubo. Tiene básicamente el respeto de B1 en cuanto a la inversión de la onda T. Tiene la imagen de casco prusiano en la cara anterior, con trastornos de la repolarización que tienen un QT largo y que son mucho más conspicuos que en la cara inferior. Tiene la T positiva en ABR, y entonces juntando todo eso, el score Intertac y las publicaciones sobre electrocardiografía en Takotsubo muestran que tiene una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%. Lo cual no impide, por supuesto, para nada, está indicada hacer la coronariografía, y lo que no puede faltar es la ventriculografía. Pero simplemente eso, es decir, poner de relevancia los aspectos del electro que orientan un poco a eso. Nada más. Diego. Hola, buen día. Sí, yo lo único que quería agregar es la importancia de la ventriculografía, porque creo que ninguno tenía duda de que este paciente iba a ir a cateterismo. Pero hemos vivido muchos pacientes parecidos a este y que en el cateterismo dicen ausencia de lesiones coronarias, pero no se hace ventriculografía, y después cuando se hace el ecocardiograma genera dudas o se hace tardío, y entonces a veces el diagnóstico queda de probable o tenemos dificultades en la evolución o el paciente mejora rápidamente. Entonces, es importante insistir a los colegas que hacen hemodinamia que siempre el paciente tiene coronarias normales, la ventriculografía es un complemento que es ineludible. No es menor, eso creo que es importante. E incluso hemos vivido pacientes también que tienen lesiones coronarias que no explican este electrocardiograma, y a veces incluso se tratan. Me acuerdo de un paciente que tenía una lesión, un cuadro clínico muy parecido, una señora añosa y que había tenido un evento angustiante muy intenso, muy importante. Perdón. Voy a silenciar a todos. No sé, se abrió un montón de micrófonos. Y en un cateterismo. Desilenciate, Diego, por favor. Sí, perdón.
No, me recuerdo un caso con electro muy similar, un cuadro clínico muy característico, que en el cateterismo se le encontró una lesión de coronaria derecha y se la trató en consecuencia y nos hizo ventriculografía. Entonces, y el diagnóstico quedó con diagnóstico probable y la vimos a las 48, 72 horas y ese paciente tenía un eco que tenía algunas alteraciones, pero no eran típicas. Así que quedó con el diagnóstico de muy probable Takotsubo, pero con un stent en donde probablemente no lo hubiera necesitado. Así que insistimos en la necesidad de hacer ventriculografía y pensar en este diagnóstico que realmente hemos ido aprendiendo y a conocerlo y a respetarlo también, porque puede tener complicaciones muy importantes. Bueno, la ventriculografía es algo que yo vi todas las épocas, cuando yo empecé con esto de la hemodinamia, la ventriculografía era algo totalmente mandatorio, imposible tener un cateterismo sin ella. Después fue cayendo en desuso a medida que la calidad de la ecocardiografía fue progresando cada vez más, y entonces al final nos hace innecesario. Y ahora estamos en una tercera etapa, que es la actual, en que con el advenimiento de estos cuadros, con coronarias normales, pero isquémicos que cada vez se ven más, incluso algunos vinculados al COVID, etcétera, pero ya creo que todos los cardiólogos intervencionistas en Uruguay tenemos en la cabeza, a diferencia de lo que pasaba hace unos pocos años, de que si cuando vos ves coronarias normales o lesiones, como ese ejemplo que vos pusiste, que parecen lesiones viejas, un verdadero hallazgo que cualquier persona de 60, 70 años puede tener en sus coronarias, digo, esto no debe ser causa del evento agudo, porque además no corresponde con el electro, etc. Ahora estamos en una tercera etapa que estamos volviendo a hacer ventriculografías y prácticamente digo que es mandatorio cuando la clínica no coincide con la coronariografía. Bueno, vamos a ir, tenemos un poco más de 10 minutos, así que vamos a pedir a Natalia que prosiga. Bueno, entonces ante un síndrome coronario, o sea, un cuadro clínico compatible con un síndrome coronario agudo de alto riesgo, seguimos con la conducta invasiva y con las coronarias sin lesiones significativas tiene que ir la ventriculografía. Y luego de tener este resultado, repasamos el electro y encontramos todos los hallazgos recontra interesantes que aportó el doctor Rivara, que nos pueden hacer pensar en un futuro ya de antes que el paciente es un Takotsubo, pero que no nos va a cambiar la conducta, por más que estemos muy seguros que el diagnóstico es anatómico. Sergio, ¿vos querías hacer un comentario? Y que una cosa que se ha ido redondeando en estos años, antes uno terminaba el diagnóstico con coronarias sanas y decía, bueno, no pasa nada, entonces va a andar todo bien. Y ahora parecería que lo más importante, una vez que llegamos a este diagnóstico, coronarias sanas y Takotsubo, es estratificar el riesgo, que es una de las cosas que hemos aprendido hasta con sangre, porque hay grupos de riesgo en el Takotsubo. Y entonces está bueno repasar de repente que, como en este caso, los pacientes añosos o que tienen un baloneamiento apical típico, y sobre todo si el estresor no fue emocional, sino fue físico, no sería este caso, y aquellos que tienen QT largo tienen mayor riesgo de evolución adversa, por ejemplo, muerte súbita por arritmias vinculados al QT, o reiteración del episodio de Takotsubo, o una serie de complicaciones que pueden ser inmediatas o alejadas. Entonces, tratar de estratificar en qué grupo de Takotsubo estamos. Incluso hay pacientes que debutan con hemodinamia muy embromada y shock, ¿no? O sea, tener esas cosas claras, que no termina ahí, sino que ahí empieza la película. Como tú lo dijiste al final, Sergio, además de la estratificación entra el volumen de la disquinesia o aquinesia, el tamaño, porque hay pacientes que es tan grande que debutan con shock cordogénico, he visto morir algunos en insuficiencia cardíaca refractaria. Bueno, sigamos. La función también es otro marcador. Porque esta tiene un riesgo de 4% anual y además repiten eventos, el doble de posibilidad de repetir eventos tiene. Sí. A veces el diagnóstico diferencial es con miocarditis, y ahí el rol de la resonancia es importante, ¿verdad? En este caso no fue tan así, pero a veces tenemos la duda entre miocarditis y Takotsubo. Bueno, entraría en el grupo esto de los Minoka, ¿no? Es eso, un comentario que quería hacer eso. No le vi arterias absolutamente normales. Tiene alteraciones en la pared. Enfermas, pero sin estenosis severas. Exacto, sin estenosis severa, pero tiene aterosclerosis coronaria, sin duda, ¿no? Sí, sí.
las paredes no son trazadas a lápiz. ¿Qué dirían de los Álvaro o Natalia, vamos a seguir. Dale. Seguimos. Adelante, Natalia. Bien, luego de la coronografía, entonces la paciente ingresa a la unidad cardiológica donde se realiza este cardiograma, que se puede ver claramente las mismas alteraciones de la contractilidad que en la ventriculografía, una kinesia de todos los segmentos apicales y medios con la hipercontractilidad de los segmentos basales. En las imágenes no puse Doppler color, pero tenía una insuficiencia mitral leve y una fe estimada de 30%. Bien, entonces, la evolución favorablemente, sin inestabilidad eléctrica ni inestabilidad hemodinámica, y se transfiere a su institución de origen. Entonces acá venía la siguiente pregunta para el panel, que sería ¿cuál sería el tratamiento recomendado para estos casos? Una cosa que me parece importante es ver si midieron gradiente intraventricular en esta mujer. ¿Había gradiente medio ventricular? O... No está informado. Porque hay veces que quedan con gradiente por la estrechez, por la contractilidad de la base, y eso genera problemas para manejo hemodinámico de las drogas a utilizar y reposición de volumen, etcétera, ¿no? No es, Gustavo, no es una práctica habitual, no dudo que sería útil, es algo que nosotros siempre hacemos cuando estudiamos un paciente que tiene diagnóstico de CHOI, pero el Takotsubo no. Sí, hay mucha discusión sobre el uso de los betabloqueantes, inclusive creo que hay una revisión japonesa, yo leí hace 2 o 3 años, que no daba resultados beneficiosos con el uso de los betabloqueantes en estos pacientes, salvo cuando, en el primer mes sobre todo, pero me parece que el resto de las drogas, todo lo que sea apoyo para la falla cardíaca, obviamente todo el plan completo debe de ir, ¿no? No sé cómo estaba desde el punto de vista respiratorio, parecería que estaba bien, no tenía falla congestiva, digamos, y eso hace un poco al manejo de las drogas a utilizar, ¿no? No, es un paciente estable que está sin falla cardíaca, que la pregunta va un poco dirigida a, que es el tema que está en discusión y que yo no tengo la respuesta, es si a este paciente hay que hacerle una prevención secundaria cardiovascular con las 4 drogas o no. A ver qué piensan ustedes, que si estos al alta los tratan con las drogas de prevención secundaria, o no le hacen nada, o qué le hacen. No, me parece que... Dale, Sergio. No, siempre es la duda, porque además el paciente entra por la puerta de síndrome coronario, entonces en general ya viene con doble antiagregación, y viene con el estatinas, viene con el completo. El tema es siempre la discusión es, una vez que tenemos la anatomía, y si no tiene ninguna lesión coronaria, no parecería tener indicación de doble antiagregación, eso es claro. La duda es si le dejamos la aspirina o no. Nuestra experiencia general acá es que se quedan con aspirina, y en general todos tienen dislipemia, sé que se quedan con estatinas, es raro que se vaya sin nada. Y lo que decía Gustavo, los beta bloqueantes es discutido, porque está toda la teoría de los receptores beta y todo, pero no, una demostración así absoluta no hay. Y los IECA también están ahí en discusión, IECA o ARA2, pero eso va a depender muchas veces de cuál es el entorno, si es con un perfil más hipertensivo o no. Sí, yo creo que prevención secundaria, digo, me parece que tiene lesiones no severas, como dijo Ariel, pero que tiene aterosclerosis cotidiana, o sea que estatina me parece que tiene que llevar, y aspirina tiene que llevar. Y el resto entra en el plano de la discusión, digamos. Qué comportamiento hemodinámico tiene, ¿no? Pero está claro que los betabloqueantes están muy discutidos, además no hay diferencias entre los grupos que se estudiaron, no hay mucha diferencia entre el uso y no uso. Uno estaría muy tentado a utilizarlo por el contexto clínico de que piensa que hay un estrés adrenérgico y que es una cardiopatía adrenérgica, básicamente, pero los estudios de una revisión, yo las leí hace un año por ahí, no daba resultados beneficiosos en el uso de los betabloqueantes. Acá Arturo agrega que el paciente tiene disfunción sistólica.
eso puede condicionar un poco el uso de drogas también. Pero adelante, Natalia, contó un poco qué le hicimos y cómo sigue. Bien, bueno, en el caso de esta paciente, como dije, se transfirió a sustitución de origen con aspirina, estatina, IECA y beta-bloqueantes. Y bueno, y ahora en realidad sobre el caso clínico ya habría terminado. La idea era hacer Un segundo. Diego, ¿vos querías comentar algo? Sí, breve, que yo creo que justamente IECA, a pesar de que beta-bloqueante es un tema muy discutido, pero IECA creo que yo le daría indiscutiblemente. Y comentando lo que dijo Gustavo, es un tema discutido, o sea, hay que hacer estatinas en pacientes que tiene lesiones coronarias no obstructivas, o por lo menos es un hallazgo, porque en realidad este cuadro clínico se puede explicar por el Takotsubo. Capaz que sí, es un tema que habría que revisar, porque en realidad el problema del paciente es otro, y no es sistémico ni aterosclerótico, sino capaz que todos tendríamos que tomar estatinas, porque todos debemos tener lesiones coronarias no significativas, ¿no? Es todo un tema ese. Incluso, ¿cómo lo llamaríamos? Prevención primaria, prevención secundaria. O sea, tiene aterosclerosis, pero no significativa y no sintomática tampoco, ¿no? Es complejo ese tema. Es probable que todos tengamos lesiones coronarias no significativas, o mismo en la carótida, o donde sea. Y ya desde la juventud, capaz. Sí, yo disculpame, digo, creo en el sentido de que me parece que hay que tener un panel lipídico basal, porque una cosa es que esta mujer tenga un LDL de 160 o 150 y estas lesiones, y otra cosa es que tenga un LDL de 100. Aparentemente No, bien, totalmente de acuerdo. Estaba tratado con Totalmente. estatina, digo. A mí Chicos, me gustaría sacársela para no estabilizar las placas, digo, eso es... Totalmente de acuerdo. He asistido a discusiones acaloradas a veces, y esto, por ejemplo, te haces un estudio y surge un hallazgo, las placas no significativas, esto es prevención primaria o prevención secundaria. Pero bueno, en este par de minutos le pido a Natalia que nos brinde la revisión y pasamos al siguiente caso. Les comento que tenemos 76 asistentes. Adelante, Natalia. Bien, bueno, pasando, es una breve versión sobre el término Takotsubo. Surge en 1990 en Japón, donde se publica la primera serie en esta oportunidad de 5 casos, donde se describe este patrón. Y el término Takotsubo viene de la similitud del patrón de la ventriculografía con esta vasija que se utiliza para cazar pulpos, que se asemeja a lo que vemos en la ventriculografía con el balonamiento apical. También se lo conoce como miocardiopatía por estrés o síndrome de balonamiento apical. Y como podemos ver en esta gráfica, predomina en mujeres, sobre todo en la edad menopáusica. Como se habló hasta ahora, el Takotsubo presenta como un síndrome coronario agudo con dolor torácico, dolor anginoso, reposo, con alteraciones electrocardiográficas que pueden ser muy variadas y con elevación de troponinas. Y generalmente se produce frente a un factor desencadenante que, como podemos ver en este esquema, que es del consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, del año 2018, si no me equivoco, el desencadenante puede ser emocional o físico y son muy variados. En cuanto a la fisiopatología, se cree que el Takotsubo se produce por hiperestimulación simpática, es decir, exceso de cataminas que son liberadas en forma brusca, que pueden generar disfunción endotelial, disfunción microcirculatoria, y que también pueden causar toxicidad directa a nivel cardiovascular. El diagnóstico, como se dijo hasta ahora, el gold standard es con la ventriculografía, y como también se habló hasta ahora, la presencia de lesiones coronarias no es una contraindicación para el diagnóstico de Takotsubo, es decir, estas dos entidades pueden coexistir. Hasta ahora, o hasta poco tiempo, se creía que era una enfermedad benigna, porque era una condición que muchas veces es reversible. Sin embargo, lo que se ha visto es que sobre todo en la etapa aguda va a haber complicaciones, muchas de ellas graves, que pueden ir desde la insuficiencia cardíaca hasta el shock cardiogénico, arritmias severas o incluso complicaciones mecánicas, como por ejemplo comunicaciones interventriculares
que de todos modos, por suerte como se ve en este esquema de la pirámide, son lo menos frecuentes. Y a largo plazo lo que se vio también es que la mortalidad del TAC es similar a la del síndrome coronario con una coronaria significativa. En cuanto al tratamiento, como se dijo, el tratamiento agudo es de mantenimiento, de soporte hemodinámico en el caso de requerirse, y bueno, a largo plazo, como también se habló, el tratamiento es discutido. No hay estudios que apoyen el uso de betabloqueantes, o la evidencia no es contundente al respecto, pero bueno, se cree que su uso no previene la recurrencia y tampoco mejora la sobrevida. Al contrario de los GICA o de los ARA2, que se cree, bien la evidencia tampoco es muy contundente, en este caso se cree que sí pueden disminuir la recurrencia o mejorar la sobrevida. En cuanto al uso de aspirina y estatinas, como también se habló hasta ahora, solamente estarían indicadas en caso de presentar enfermedad aterosclerótica concomitante. Lo que no dije en el caso de los betabloqueantes, como decía hoy Arturo, bueno, estarían indicados si hubiera difusión sistólica, pero no por el Takotsubo en sí. Y bueno, eso sería todo, gracias. Un comentario breve, Ariel. Y terminamos. Sí, no, el tema de los betabloqueantes con función cardíaca normal. En este caso creo que yo me animaría a darle betabloqueantes el primer mes y medio hasta ver el seguimiento ecográfico, ver si mejora la función, pero una vez restablecida la función, creo que se lo sacaría, ¿no? ¿Cómo le damos a los betabloqueantes ahora? Antes eran indispensables. Me cuesta enormemente no dar betabloqueantes a nadie, ¿no? Ahora están en retroceso, desgraciadamente. Pasa con todos los medicamentos, dispositivos, etcétera. Son como las olas en el mar, suben y bajan. Bueno, muchas gracias, Natalia, Álvaro. Le damos la palabra al doctor Alejandro Cuesta para que nos presente el último caso. Ya tenemos más de 70 asistentes. Estamos muy contentos con el volumen de gente que se ha mostrado. Bueno, buenos días a todos. En realidad le damos la palabra a David dos Santos, que está por allí, supongo, para que nos presente el caso clínico que traemos. ¿Está por ahí, David? ¿Ahí me escuchan? Muy bien. Perfecto. Ponemos toda presentación, por favor. Te bauticé, David. Sí, ya vi, pero bueno, sí, yo entendí que era porque yo. acabo de estar en una charla con Marcio dos Santos, un brasilero, y me quedó dos Santos. Bien, Disculpa. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, sí. Hola. Ah, Sí. perfecto. Bueno, empiezo entonces. Bueno, el caso que vamos a presentar es la historia de un paciente de sexo masculino, 31 años, traído a puerta de emergencia por una unidad de emergencia móvil, sin antecedentes familiares a destacar. Como motivo de consulta, palpitaciones, mareo y sudoración. Y como antecedente de la enfermedad actual, el paciente presentaba palpitaciones desde la adolescencia que cedían espontáneamente. En la mañana del día de la consulta, el paciente había presentado un episodio de palpitaciones, mareos y malestar general mientras realizaba tareas del hogar. Las mismas no se dieron con el reposo, la esposa lo vio muy mal y llamó a la unidad de emergencia móvil. El paciente negaba angor, disnea, síncope o síndrome toxinfeccioso. Del examen físico se destaca que el paciente estaba vigil, bien orientado en tiempo y espacio, pero inquieto, bien hidratado, con una temperatura axilar de 36,5 grados centígrados. Piel y mucosas pálidas con sudoración fría. En lo cardiovascular presentaba un ritmo irregular, con una frecuencia cardíaca mayor a 200 ciclos por minuto, con ruidos variables, sin soplos, y una presión arterial de 50-90 milímetros de mercurio. En lo pleuropulmonar tenía una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, un MAP conservado y sin estertores. En ese contexto, al paciente se le hizo un electrocardiograma que fue el siguiente. No sé si alguien del panel quiere hacer alguna consideración, porque fue un electro que presentó algunas dificultades diagnósticas en la interpretación para el equipo médico tratante,
Primero léelo vos, David, y después... Artefacto. Bueno, en realidad lo que se destaca es una taquicardia de complejo ancho, irregular, y bueno, y lo que pareciera ser una vía accesoria izquierda, pues tiene una transición desde B1, y bueno, no sé si quieren hacer alguna otra consideración. Sobre todo, más que nada, el contexto clínico, ¿no?, en que se presenta este electro. Tenía 9,6 de PA, ¿no? ¿Cómo? 9,6. 90-50. ¿Qué puedo encontrarse con este electro, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría focalizar esto en quién lo está manejando y dónde está el paciente, porque nos ha pasado en las emergencias prehospitalarias encontrarnos con estos en domicilio, y ahí es esto un tema, ¿no? Yo creo que sí, es una fibrilación auricular, me parece, que está conduciendo por una vía accesoria, y tiene hemodinámica, claramente el paciente está inquieto y está hipotenso. El tema es cómo resolverlo y cuál es la manera más eficaz. Parecería que lo más claro es realizar una cardioversión eléctrica, pero plantearlo en los domicilios porque tuve una experiencia desafortunada con un paciente haciendo emergencia prehospitalaria que, como es típico, joven, palpitaciones, va a un autito. El colega que lo vio esto, llamó enseguida a apoyo, y el colega que lo trasladó le dijo, no, que lo voy a cardiovertir, si esto, un paciente joven aguanta, y paró en el camino. Entonces, hay que tener muy clara la conducta en estos casos porque puede traer problemas si no se resuelven adecuadamente en momentos apropiados, ¿no? En un ambiente sanatorial uno se encuentra más apoyado y lo resuelve con más tranquilidad, pero me parece que en domicilio, que puede pasar, porque es una cosa muy frecuente, hay que tratar de apoyarse con más gente y hacer la resolución adecuada del caso, ¿no? Porque además no hay muchas drogas para hacer en estos casos. Es un tema que podemos discutir, pero parece que no hay muchas drogas para hacer, ¿no? Ariel, ¿puedo decir algo? Acá sí, ya te dejo. Acá el doctor Rivara dice que está contraindicada la adenosina. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí, vamos a hablar del tratamiento, pero de repente, si el doctor Rivara está ahí, que analice un poquito más el electrocardiograma. Sí, cómo no. Sí, después el doctor Freire pide... Es una taquicardia irregular de complejo ancho, con frecuencia cardíaca muy alta, que tiene algunos complejos más finos, en los cuales impresiona verse un latido preexcitado. Como se puede ver, por ejemplo, en B3. Esto creo que es un diagnóstico claro de que el paciente tiene una FDA preexcitada y tiene hasta la onda delta conservada en el complejo QRS. Sería una rareza encontrar una taquicardia ventricular con esta morfología. Existe alguna, pero creo que en este momento no puede ser tenida en cuenta. Y la única opción terapéutica aceptable en estos enfermos es la cardioversión eléctrica. No hay ninguna droga que uno pueda utilizar, porque básicamente todas tienen complicaciones y mortalidad, excepto la cardioversión, que no tiene complicaciones ni mortalidad. Entonces creo que hay que enfocarlo de un punto de vista simple, y creo que la repercusión hemodinámica es la que dicta los pasos a seguir. O sea que realizados este electro y otros varios más, para que no se pierdan, hay que pasar a tratarlo, y luego, con el electrocardiograma en ritmo sinusal en la mano, terminar de redondear las cosas que uno se pregunta, dónde está la vía, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Álvaro, para la urgencia, ¿el masaje del seno carotídeo tiene alguna cabida aquí? Ninguna. Es lo mismo que la adenosina, pero con la punta del dedo. Entonces, que está contraindicado cualquier cosa que bloquee el nodo AB. De hecho, está documentada la fibrilación ventricular precipitada por administración de adenosina en estos casos. Prácticamente las taquicardias irregulares no deben ser tratadas con adenosina o diagnosticadas con adenosina.
Y este es un caso bastante particular que evidentemente está absolutamente contraindicada. Cualquier droga que bloquee el nodo auriculoventricular. Y acá está contraindicada cualquier droga. Además, para un poquito, Alvarito, para no avanzar tanto en el tratamiento. Por eso. Una cosa que quiero decir básica, antes de que ustedes puedan seguir analizando, ¿puede ser? Dale, Arturo, y después Diego, y después seguimos. Que esta es una situación clínica, digamos, que el que ve en la emergencia extrahospitalaria o en la emergencia, en un servicio de emergencia, una situación clínica donde el diagnóstico no es tan importante, me parece, porque el cuadro clínico es muy contundente, me parece. Uno hace este electro y si no importa mucho si esto es una taquicardia ventricular o una vía accesoria preexcitada, una FA preexcitada, me parece que importa menos que el tratamiento que uno debe hacer. Es eso lo que quería decir. En Brasil dicen taquicardia choque. Taquicardia choque. Pum. Diego, ¿vos querías comentar algo antes de seguir? Breve, que esta arritmia tiene el diagnóstico diferencial como es una TB polimórfica o una TB o una FA preexcitada. Acá tiene las características. Te cortaste, Diego. El diagnóstico diferencial es de una TB polimórfica o una FA preexcitada. Son electros muy feos. Cuando uno ve esto así de lejos ya son electros espantosos. Síndrome de electro horrible y paciente potencialmente muy grave. Entonces, primero hay que saber lo que no hacer y es no hacer drogas que bloqueen el nodo AB, punto. Y después tratar siempre de resolverlo con cardioversión. Tiene las características de una FA preexcitada porque tiene RRs muy cortos, menos de 200 milisegundos. Es excepcional que una FA conducida o una arritmia otra irregular, una FA no preexcitada, genere RRs tan cortos. Y después tiene complejos QRS de diferente ancho, algunos más finos, otros más anchos, y eso es típico de la FA preexcitada. Acá lo que llama la atención, pero en realidad también se puede ser explicado, es que, por ejemplo, ahí en B3 se ve un complejo fino, y eso habla de que hay por momentos la FA no preexcita, o sea que la preexcitación no es permanente, es casi permanente en este caso, hay algún complejo muy fino, que creo que está preexcitado igual, pero igualmente a veces puede haber FA en pacientes que tienen una vía accesoria que no conduce tan rápido, que alterne FA con complejos finos y FA con complejos anchos. Y eso puede explicar también algunas veces donde vemos complejos finos. Así que esto sin duda es una FA preexcitada. Yo creo que si bien el choque es el tratamiento de todo este tipo de arritmias, yo creo que es importante tratar de diferenciar sobre todo de las taquicardias polimórficas. En este caso no aparece tanto, pero a veces son tan horribles los electros, tan preexcitados, que parece que fueran polimórficas. Y ahí hay que tener cuidado porque puede haber una arritmia vinculada al QT largo y eso es tener a pesar de que hay que chocarlo también, tener un abordaje totalmente diferente después del choque, ¿no? Bueno, doctor Cuesta, ordene. Bueno, me parece que se analizó exhaustivamente y compartimos todo lo dicho. Así que, David, avanti. Perfecto. Bueno, en realidad, esta primera parte era para avanzar en las disquisiciones diagnósticas, porque seguíamos en lo siguiente, eran las disquisiciones terapéuticas, ¿no? Pero más que nada, lo que queríamos marcar en lo diagnóstico era lo que mencionaron casi todos, particularmente el profesor Rivara, el profesor Pasos, que es que la situación clínica es lo que marca la terapéutica en el tratamiento en agudo, ¿no? Es decir, es un paciente inestable con una taquicardia de complejo ancho, que es algo que probablemente cualquier médico pueda hacer diagnóstico mirando ese electro, más allá de las disquisiciones de si es una taquicardia ventricular polimórfica, o si es regular, si es irregular. Entonces, luego de determinado el diagnóstico y lo que importa para el tratamiento en agudo, que es ese diagnóstico clínico, paciente inestable con una taquicardia de complejo ancho, avanzamos en lo que sería el tratamiento de la FA conducida por una vía accesoria, que es lo que surgiría de la interpretación de este electrocardiograma. Y como todos dijeron, el tratamiento estaría dado por
por la cardioversión eléctrica. Pero, mirando la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de taquicardias supraventriculares, vemos que ella en realidad divide, por un lado, primero plantea el tratamiento de las taquicardias de complejo ancho. En realidad se divide en dos grandes partes, ¿no? La taquicardia, el tratamiento de las taquicardias específicas, diagnosticadas, pero previo habla del tratamiento de las taquicardias cuando no se tiene un diagnóstico específico. Y las divide en taquicardia de complejo fino, taquicardia de complejo ancho, y jerarquiza la FA conducida por una vía accesoria, creando un apartado particular para su tratamiento. Entonces, primero, el tratamiento de las taquicardias de complejo ancho, que no son la FA preexcitada, lo que plantea es, como siempre, ante la inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica sincronizada. Pero, de existir estabilidad hemodinámica, admite la posibilidad de realizar, primero, maniobras vagales. Segundo, en la escalera terapéutica, claro, esto es con la intención de, estando ante una taquicardia de complejo ancho, existe la posibilidad de que se trate de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Entonces, es una maniobra que es diagnóstico y eventualmente terapéutica. Serían las maniobras vagales. En un segundo escalón estaría la administración de adenosina intravenosa si se contara con un electro del paciente en ritmo sinusal en el que no se mostrara preexcitación, y admite un tercer escalón en el que se consideran dos fármacos, el uso de procainamida intravenosa y el uso de amiodarona intravenosa. De esos dos fármacos, el que está disponible en nuestro medio es la amiodarona intravenosa, que sin embargo es una indicación 2B, es decir, existe evidencia controvertida, y entre los dos niveles de la evidencia tipo 2 es la que existe menos acuerdo. De no funcionar este tercer escalón, se admite, se pasaría a la cardioversión eléctrica sincronizada, que vuelve a ser una indicación 1B. Pero, en el caso de nuestro paciente, que se trata de una FA preexcitada, el tratamiento es, de nuevo, ante la inestabilidad hemodinámica, que pareciera ser la situación clínica de nuestro paciente, la única indicación con nivel 1 de indicación, nivel de evidencia B, es la cardioversión eléctrica sincronizada. Pero, ante la posibilidad de una estabilidad hemodinámica, se plantea considerar el uso de ibutilida o procainamida intravenosa, las cuales no se dispone en nuestro medio, flecainida o propafenona como opción, intravenosa también, las cuales tampoco se disponen en nuestro medio, y finalmente, ante la inefectividad de estas maniobras, el uso de cardioversión eléctrica sincronizada. Lo que sí se destaca es que se recomienda no dar amiodarona ante estas situaciones. ¿Está? Bien. Bueno. Queríamos contar un poquito que a esta paciente se le hizo amiodarona, se le hicieron 2 ampollas de amiodarona que no resultaban efectivas, ni para cardiovertirlo, ni para controlar la frecuencia, ni para matarlo. Entonces fueron a la cardioversión eléctrica, que fue efectiva. David quería primero mostrar lo que era en las guías nuevas el algoritmo para taquicardias anchas, y en él mostrar que solo la amiodarona indicación 2B, que no es el caso de este paciente, ¿verdad? Que es otra situación, y lo demás cardioversión. Y en el caso de fibrilación auricular preexcitada, en realidad en Uruguay, el único tratamiento que tenemos es la cardioversión eléctrica, como ya mencionaron los panelistas y los colegas, y la amiodarona, a partir de la guía anterior, está específicamente no recomendada. Pido la palabra un segundo para comentar algo más allá del paciente, algo que más es un tema de salud pública. Todo está muy bien y muy exhaustivo análisis del electrocardiograma, que es tremendo, más cuando es una persona joven, pero digo, la gran mayoría, y algo comentó Gustavo Juncker respecto a eso, la gran mayoría de estos pacientes no son asistidos por cardiólogos, y mucho menos por radiólogos con extensa experiencia en arritmias. Esas pacientes que tienen un síncope o un cuadro presincopal
vinculado a palpitaciones rápidas, a veces en un club de deportes, en la calle, absolutamente en cualquier lugar. ¿Quién los asiste primero? ¿Cardiólogos de fuste como ustedes? No. Entonces a veces, por supuesto, la amiodarona, después del agua de la canilla, es totalmente ubicua, hay por todos lados, y no cualquier médico de medicina general está muy entrenado en cardiovertir. Digo, a veces estos pacientes no son tan fáciles de manejar a nivel general, ¿no? Bueno, adelante, ¿cómo seguimos? Tenemos 10 minutos, Alejandro. Sí, seguí nomás, David, pero compartimos lo que dice el doctor Durán. No todos los médicos debemos cardiovertir, incluso más, todos deberíamos saber cardiovertir, y debemos aprovechar los servicios nuestros. Nosotros lo hemos hecho en nuestro servicio, por ejemplo, hasta el auxiliar de servicio ha hecho alguna cardioversión eléctrica cuando se ha presentado la oportunidad, y por supuesto el personal de enfermería y los técnicos neumocardiólogos. Seguí, David, seguí, porque así no da el tiempo. Bueno, muy bien, como decía Alejandro, al paciente finalmente lo que se le hizo fue una carga de amiodarona, la cual no respondió, existió un empeoramiento clínico, por lo cual se pasó a la cardioversión eléctrica sincronizada, realizándose un nuevo electro, que fue este, que no sé si alguien quiere hacer alguna consideración. Está estirado, está estirado. Está un poco estirado, pero están las marcas, digo. El doctor Rivari y Fred, que levantaron la mano, ya de paso comete el electro y seguimos. No, un par de consideraciones. Sería excepcional que el paciente no estuviera preexcitado en el electro. Y acá no veo bien, pero sí, hay preexcitación. Yo vi 2 pacientes que tenían esa FA preexcitada y después en el electro no estaban preexcitados. Pero es excepcional. Yo me acuerdo perfectamente los 2, y después ambos fueron a ablación y tenían la vía accesoria. Era una vía izquierda que estaba muy lejos, bien lateral izquierda, y que no se veía en la preexcitación del electrocardiograma. Pero vi 2 casos. O sea que si el electro no vemos preexcitación, es un hallazgo raro, pero tenemos que pensar lo mismo. Que el paciente tiene una vía accesoria que conduce muy rápido. En este caso, el electro no es de buena calidad, es de pésima calidad, estimado David, porque vieron que en las precordiales están a 1/4 del voltaje normal, pero tiene un complejo R predominante en B1, lo cual sugiere una vía accesoria izquierda, y eso es congruente con lo que vimos en el electro de la FA preexcitada, donde también tenía complejos R prominentes en B1. Y por las características parece una vía izquierda anterior o lateral. ¿Tá? A ver, no vemos ABF, parece tener una vía lateral izquierda, parece ser lo más claro. Hay que acordarse que 10%, que es mucho más frecuente que los pacientes tengan 2 vías accesorias cuando hay una FA preexcitada que cuando no hay FA preexcitada. Cerca de un 10% de los pacientes con vías accesorias tienen más de una vía accesoria, y eso es más frecuente en los pacientes que hacen FA preexcitada. Pero acá aparece una vía izquierda nada más, lo que tiene este paciente. Yo, analizando globalmente el caso, me parece un caso muy ilustrativo, realmente muy bien elegido, porque es una situación común que tiene algunos, digamos, pitfalls en el manejo. Se han mostrado cosas que hay que hacer, por ejemplo el electrocardiograma, cosa que hemos visto con frecuencia, que cada vez más pacientes con taquicardias con arritmias, con cualquier arritmia, tienen ni una tira de monitor, y por la repercusión hemodinámica en el apuro no se hace un electro. Entonces, bueno, felicito a los que le hicieron el electro. Y bueno, y lo otro que me parece que es destacable en este caso es que hay que tener el concepto de que un paciente con FA preexcitada, y cuando tiene repercusión hemodinámica, no admite bajo ningún concepto, ningún otro tratamiento que no sea la cardioversión eléctrica. Las drogas antiarrítmicas no tienen lugar, no tienen cabida en este caso. Y que la cardioversión eléctrica es una maniobra muy básica, muy sencilla de realizar, con una altísima efectividad y con una tasa de complicaciones prácticamente despreciable. El uso de drogas acá
multiplica por 20 las complicaciones. Entonces, realizar una cardioversión es una maniobra muy básica. Si nosotros reanimamos pacientes con fibrilación ventricular, hacemos vía central, todo en una misma, ¿cómo no vamos a cardiovertir un enfermo, digamos, en forma urgente cuando el enfermo está ofrecido? Yo creo que eso es la mayor enseñanza de este caso. Creo que hay que tener pautas bien claras, bien concisas, sencillas y efectivas. ¿Qué criterios de, Álvaro, qué criterios de riesgo ves en este paciente? El RR instantáneo que hay en la fibrilación auricular anda arriba de 300 por minuto, por lo tanto el riesgo de fibrilación ventricular es inminente. Entonces, eso es lo que hay que tomar. Aunque el paciente no tenga repercusión, el intervalo de RR más corto, que sea menor de 250 milisegundos, hace que sea una vía de riesgo de muerte súbita. El riesgo de una vía accesoria, el riesgo es el riesgo de muerte súbita de un Wolf. Y bueno, uno lo ve en este caso que el enfermo tiene una frecuencia instantánea que anda arriba de 300 por minuto. Eso, digamos, ya digamos, nos da la pauta de que este enfermo, el paso a la fibrilación ventricular, puede ser inmediato. Y por lo tanto, sí, hay que... ha aguantado por su juventud, ¿no? Doctor Cuesta, quedan 5 minutos, tiene que administrar el tiempo Sí, para... vamos a pedirle a David centrarnos entonces con la introducción que nos dio Álvaro en este paciente es un paciente de alto riesgo por tener taquicardia, por tener fibrilación auricular, por lo que es criterios ya más finos que mencionaba Alvarito de los RR. Vamos a centrarnos, David, entonces en eso, en cómo pensar en el riesgo de un paciente con una vía accesoria, los dos diapositivos con riesgo clínico y después riesgo electrofisiológico. Perfecto. Bueno, lo que marca conceptualmente, lo que parece desprenderse de la guía, lo que marca el abordaje terapéutico del paciente con un Wolf Parkinson White es que lo que se trata de prevenir son eventos extremadamente infrecuentes, pero catastróficos, que es la muerte por paro NFB. Entonces, estos eventos son infrecuentes, solo un quinto sufrirá una arritmia relacionada con la vía accesoria. Entonces, lo que se hace es tratar de estratificar el riesgo y para ello se usan una evaluación de parámetros no invasivos y parámetros invasivos. Dentro de los no invasivos, cuanto menor edad, si bien en realidad existen críticas con respecto a considerar esto como un efecto adverso, pero sí de presentarse a menor edad, no bien antes de los 2 años, porque en realidad puede revertir la preexcitación antes de los 2 años, pero la menor edad sería un factor de riesgo para presentación de eventos amenazantes vitales, la presencia de taquicardia clínica, que sería el caso de nuestro paciente, o la presencia de una FA conducida, que en realidad este sería el caso de nuestro paciente, perdón, lo que marca un mayor riesgo de muerte, de eventos vitales, amenazantes vitales. En la ergometría, la desaparición brusca de la preexcitación en realidad sería un factor de bajo riesgo, y lo que originalmente se consideraba como un factor de bajo riesgo, es decir, la intermitencia en el electrocardiograma basal, hoy en día se lo abandona porque esto se considera un factor de bajo riesgo, pero estudios más recientes han mostrado que hasta un quinto de estos pacientes han mostrado un periodo de RR más corto, menor a 250 milisegundos, lo cual los alejaría de ser pacientes de bajo riesgo. Y dentro de los factores de evaluación de estratificación invasivos para tratar de estratificar el riesgo estaría la existencia de una taquicardia inducible durante el estudio electrofisiológico, la existencia de más de una vía accesoria, lo que les pone un mayor riesgo de presentación de arritmias, la concomitancia con enfermedad de Epstein, que en realidad se asocia a una existencia de un mayor número de vías accesorias, y después una conducción por la vía accesoria de hasta 240 ciclos por minuto, que en realidad se correlaciona con el siguiente criterio invasivo, que es la existencia de un periodo refractario anterógrado de la vía menor a 250 milisegundos, y un intervalo RR más corto durante la fibrilación auricular menor o igual a 250 milisegundos.
Entonces, de todo esto, lo que surge es, estas son las recomendaciones en la guía para el tratamiento del Wolff Parkinson White, que se pueden resumir así. El estudio electrofisiológico estaría indicado en los asintomáticos con ocupaciones o hobbies de riesgo deportistas. Por ejemplo, conductores, ¿no? Conductores, pilotos comerciales, pilotos de hobby, conductores de ómnibus, en pacientes sin criterios de bajo riesgo, y después en todos los asintomáticos sería una indicación 2A la realización del estudio electrofisiológico. Después, está indicada la ablación en pacientes asintomáticos con un estudio electrofisiológico o clínica de alto riesgo, que sería el caso de nuestro paciente que tiene una clínica de alto riesgo, en asintomáticos con disfunción ventricular por disincronía, y en vías de bajo riesgo, pero en centros experimentados. Esta sería una indicación 2B. Después, la evaluación no invasiva estaría indicada en pacientes asintomáticos. Como vemos, la evaluación no invasiva, es decir, la evaluación con todos los criterios clínicos sin realización del estudio electrofisiológico es una indicación 2B, mientras que la realización de un estudio electrofisiológico en todos los asintomáticos es una indicación 2A. Esto marca el tono de las indicaciones, que es una propensión a la realización de los estudios invasivos, que está dada probablemente por los resultados. La guía hace referencia a los resultados del registro español, en particular los publicados del año 2018, que marca una tasa de éxito de 91% en la ablación, una tasa de complicaciones mayores de 2%, 2,2, 2, algo, y una tasa de mortalidad de 0,04%. ¿Está? Y la guía plantea dejar sin tratamiento y solo con seguimiento clínico a los pacientes de bajo riesgo en el estudio electrofisiológico, y esto sería una indicación 2A. No sé si quieren hacer alguna consideración. ¿Tenés algo más, David? No, es esto. No, habría muchas consideraciones, pero digo, para hacer, es justo que hayamos dado media hora a cada caso, así que nos vamos a despedir. Yo quiero agradecer especialmente a nuestros invitados que ahora no son de la casa, pero que lo fueron, a Gustavo y Sergio por su tremendo aporte y que siguen siendo de la casa para nosotros. Felicitar a los 3 coordinadores y a los 3 presentadores, porque me consta que hubo mucho trabajo en esto, una muy buena selección de casos, muy prolijo y todo muy bien fundamentado. Muy contento que superamos los 80 participantes, digamos más que el doble que el salón principal, si quieren saber. Creo que ha sido muy educativo y los quiero felicitar, y para cumplir con el tiempo, bueno, ya seguimos mañana, acuérdense, toda la mañana y pasado, así que nos vamos a seguir viendo. Bueno, gracias a todos. Chao. Gracias por la invitación, gracias a todos. Nos vemos, tal vez. Muy bueno, gracias. Nos vemos. Chao, Gustavo. Chao, nos estamos viendo. Bueno, gracias. Chao, chao.